¿Qué tal? Eric Castillo con otro video para alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Esto es para la optativa interdivisional que se llama regresión avanzada y hoy vamos a ver el tema de cómo hacer regresión con variables categóricas en R. Entonces tengo unos datos, aquí están, de altura y peso. Y peso es la variable dependiente, ¿no? Y además hay una variable categórica que es el sexo y tenemos Fs y Ms de femeninos y masculinos. Entonces vamos a hacer la regresión. Entonces copio todos estos datos, son 20 datos, ¿no? 10 para cada sexo y vamos a trabajar con eso. Entonces vamos a poner, voy a poner aquí regresión con variables categóricas y luego voy a poner otro comentario que son los datos de altura peso por sexo. Entonces primero vamos a leer los datos. Para leer los datos, como los tengo en una hoja de cálculo y son 3 columnas, pues entonces me conviene hacer un read table. Entonces voy a poner AP de altura peso. Vamos a leerlos con un read table y vamos a traerlos del portapapeles, del clipboard, porque de ahí los tengo copiados porque ya de Excel ya le puse control C y como estoy copiando incluso los encabezados, y vamos a poner header igual a true. Entonces voy a dejarlo abreviado, ¿sale? Cuando ejecuto, entonces ya tengo mi objeto que es un data frame que tiene 20 observaciones y 3 variables. Ya veo que tiene los títulos, ¿no? Entonces los títulos de cada columna. Ahora voy a hacer un diagrama de dispersión. Entonces supongamos que no sé muy bien cómo está la dispersión de los datos, pues simplemente hago una gráfica de... Tengo que tomar el peso como variable dependiente y la altura como variable independiente, entonces podemos hacer AP pesos altura, ¿no? Como variable independiente contra AP pesos peso como la variable dependiente. Vamos a ponerle de una vez y vamos a ponerle de una vez los títulos de cada uno de los ejes para que se vea bonita la gráfica. Y entonces lo que me queda, vamos a hacerla más grande, lo que me queda es una gráfica de dispersión. Vean, el diagrama de dispersión tiene dos líneas, ¿no? Se ve claramente que son dos líneas, no es como si fuera una línea muy dispersa, sino que claramente se ve que son dos líneas. Entonces, y estadísticamente, a partir de esta gráfica de dispersión puedo sospechar o puedo decir que tengo dos diferentes poblaciones estadísticas. Sería una población para machos y otra población para hembras, bueno, para FCMs, ¿no? Y entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de graficar esta figura de dispersión con dos diferentes símbolos, uno para las Fs y otro para las Ms. Entonces, lo primero que voy a hacer es notar cuáles son los límites que tengo para los ejes. Por ejemplo, vamos a decir que tengo 50, voy a poner en el eje X, mis límites serían como 50 y sería como 90 al de la derecha, es decir, estoy viendo que el eje de las X empieza en 50, acaba como en 90, poco más o menos, estoy dándole un poco de espacio. Y en el eje de las Y estoy comenzando por ahí del 100 y acabo por ahí del 300. Entonces vamos a ponerle en el eje Y de 100 a 300. Entonces voy a respetar esta misma configuración de la caja de mi figura de dispersión, de mi diagrama de dispersión, pero ahora voy a hacer una gráfica con dos símbolos. Voy a usar el mismo programa de graficación, el programa básico de graficación. Entonces voy a poner
mi AP pesos altura. Ahí. Vamos a poner AP pesos altura, pero nada más voy a seleccionar los primeros 10 porque pues ahí están mis datos. Sale para el peso, pues también pongo AP pesos peso y también selecciono los primeros 10. Ok, y a estos, bueno, le voy a poner de una vez los ejes. Entonces voy a copiar directamente y vamos a poner además los límites que ya tengo aquí anotados. Entonces voy a poner xlim, o sea, los límites en el eje de las x. Voy a poner un vector y voy a poner dos números que son el mínimo y el máximo. Y lo mismo para los límites del eje y. Entonces vamos a ponerle 100,300. Entonces cuando ejecuto esta me va a quedar estoy graficando las primeras que son las Fs y me está dejando un espacio suficientemente amplio para poner a las M's. Entonces, ¿cómo pongo las M's? Pues como quiero dibujar directamente sobre la figura anterior, entonces voy a usar points y voy a copiar lo que ya tenía para que sea más fácil, y simplemente voy a modificar que quiero escoger del 11 al 20 y voy a pedirle un plot carácter, es decir, voy a pedirle que me cambie el símbolo al número 2, que es unos triángulos. Entonces de esta manera ya tengo mi gráfica con dos símbolos. Aquí ya se puede poner pues que los símbolos de bolita representan a las F's y los símbolos de triangulito representan a los M's. Ok, entonces ya que tengo mi diagrama de dispersión, ya vi que están lineales las dispersiones, pues vamos a hacer el ajuste. En RStudio, en R, el ajuste es muy fácil porque simplemente tengo que poner la variable categórica tal cual. No es necesario codificar una variable dummy, lo hace automáticamente. Entonces vamos a poner regresión lineal categórica, flecha. Voy a hacer un ajuste lineal, un linear model, porque sigue siendo una regresión lineal, solo que ahora voy a tener diferentes ordenadas al origen y diferentes pendientes. Entonces voy a poner, por ejemplo, un modelo en donde nada más tengo dos diferentes ordenadas al origen. Entonces voy a poner el peso como variable dependiente, tilde, altura como variable dependiente. Son los mismos nombres que deben tener adentro de mi data frame. ¿Sale? Entonces tengo que poner ahorita simplemente peso y altura, no voy a poner AP pesos porque voy a ponerlo después. Entonces aquí voy a poner la variable categórica. No importa que sea un vector de caracteres, lo va a convertir en una variable categórica. Y vamos a ponerle de dónde vienen los datos, es decir, cuál es mi data frame, que se llama AP. Entonces con esto ya tengo un ajuste, tengo ya aquí mi ajuste es este objeto que es una lista de 13 cosas. Ahora vamos a desplegar los resultados. Entonces voy a poner aquí mi summary de mi objeto de regresión lineal con variable categórica, y lo que voy a obtener, me voy a ir directamente a la tabla de coeficientes, ¿no? Entonces lo que estoy viendo aquí en mi tabla de coeficientes es que tengo una sola ordenada al origen, ¿verdad? Tengo una pendiente, y después tengo este valor que es el cambio que hay en la ordenada al origen cuando paso de F's a M's. Entonces estos dos coeficientes de menos 41 y 2 corresponden a las F's, y si quiero cambiar de F a M tengo que sumar esta cantidad. Entonces vamos a hacer primero, bueno, y puedo darme cuenta de que los tres coeficientes son altamente significativos. Okay. Y pues si veo mi estadística F, pues es una estadística bastante alta,
1846 con 2 y 17 grados de libertad. Mi valor de P es muy pequeño, mi R cuadrada es muy alta, entonces básicamente tengo un buen modelo. ¿Sale? No es el mejor modelo, vamos a verlo, pero es un modelo que se está portando relativamente bien. Entonces vamos a hacer primero la gráfica de los residuos. Siempre tenemos que revisar cuando hacemos una regresión que podemos ver residuos que son una nube aleatoria. Entonces ahorita voy a graficar simplemente los, los residuos tal cual, y entonces lo que veo es que todavía hay ciertos patrones aquí que no son los más adecuados. Entonces parece como que esta regresión, a pesar de que tiene buenos números, pues su dispersión me indica que no tengo un ajuste muy bueno. Vamos a calcular de todas maneras los coeficientes. Entonces voy a tener una ordenada al origen de las f's, ¿sale? Que va a ser pues simplemente el coeficiente que le corresponde al intercepto, ¿sale? Entonces mi ordenada al origen va a ser menos 41.32, la voy a sacar de los coeficientes de RLC, o sea de mi objeto de regresión, y de ahí voy a extraer la primera posición. Pues obviamente vienen por orden, primer renglón, segundo renglón, tercer renglón, pues aquí extraigo el primero. Entonces ya veo que me queda menos 41.3, y la pendiente de las Fs la voy a sacar igual de el renglón que le corresponde, entonces me va a quedar el segundo renglón. Entonces vamos a poner coeficientes de mi objeto de regresión, extraigo la segunda posición y me queda 2.71 como la pendiente, que es lo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces el siguiente es la ordenada al origen, que corresponde a las m's. Sale aquí, me sale una m. Eso significa que esta es este valor es lo que tengo que modificar mi modelo básico para llegar al modelo de las m's. Mi modelo básico es la f. Entonces esta ordenada al origen va a tener que es de las f's, la voy a modificar con este número para llegar a las m's. Entonces vamos a poner aquí para m, voy a poner de una vez aquí para f, ¿okay? Para que se entienda. Y aquí vamos a poner la ordenada al origen de las f's, va a ser lo que ya tenía, es decir, voy a copiar directamente el coeficiente de las m's, y vamos a sumar el coeficiente de las, perdón, aquí el coeficiente de las f's es este, y voy a sumar el coeficiente de las m's, que es el tercero. Entonces voy a poner el tercer coeficiente. Y a la pendiente pues es la misma, porque no se está calculando otra. Entonces la voy a copiar tal cual. Ay, pero ese es de las m's. Aquí ya me equivoqué. A ver. F y F. Y aquí es M y M. Ok, ejecuto. Ya tengo aquí mis coeficientes. Las pendientes son las mismas porque no hemos calculado otra pendiente. Y vamos a agregar las líneas de regresión. Entonces voy a poner sobre mi diagrama de dispersión, pero no el de residuos, sino el diagrama de dispersión de los datos originales. Sobre esta vamos a dibujar con ABLine, que es una instrucción para poner una línea utilizando ordenada al origen y pendiente. Por eso se llama AB. A de ordenada al origen, B de pendiente. Entonces voy a poner A igual a mi ordenada al origen de las f's, coma, B igual mi pendiente de las f's. Ok, entonces, a ver aquí. Es aquí le puse 0, 0. Aquí es OO. Ejecutamos esta y ya tengo aquí mi línea que me indica la regresión que estoy obteniendo para las f's. Y me falta dibujar la línea de las m's. Entonces vamos a poner ABLine. Vamos a poner A igual a la ordenada al origen de las m's, coma, B igual la pendiente de las m's. Ejecuto y entonces ya tengo
mis dos rectas de regresión. Aquí lo que puedo ver es que hay cierta tendencia de los datos a estar algunos por arriba y otros por abajo. Esto es lo que me da esta gráfica de dispersión de residuos, que tiene como ciertos patrones. Entonces parece como que necesitamos poner además una pendiente diferente para cada conjunto de datos o para cada población estadística. Entonces vamos a poner aquí una regresión con interacción, que es la forma en que vamos a modelar las diferentes pendientes. Entonces voy a poner directamente mi modelo de regresión lineal con variables categóricas, y también le voy a poner aquí P porque son dos pendientes diferentes. Entonces vamos a poner mi, mi instrucción para ajustar modelos lineales, mi variable dependiente, tilde, variable independiente, más mi variable categórica, más la interacción de la variable independiente con la variable categórica. Y los datos vienen de AP, ¿no? Entonces esto me ajusta ahora a un modelo un poquito más complicado. ¿Sale? Vamos a desplegar la tabla de resultados. Entonces, ¿qué me queda aquí? Bueno, me va a quedar un renglón más porque aumenté un término al modelo, y entonces este término de la interacción de altura y sexo lo que me va a dar es cuánto cambia la pendiente original para las Fs, cómo cambia cuando quiero ahora llegar a las Ms. Entonces ya tengo dos ordenadas al origen y dos pendientes. Entonces vamos a ver los residuos. Voy a poner de una vez desplegar la tabla de resultados, y vamos a poner aquí ahora dispersión de los residuos. Entonces vamos a poner el plot de los residuals de RLCP, que es el modelo ajustado de mi regresión, y a ver, vamos a ver cómo está. Pues no se ve así como súper aleatorio, pero ya tenemos un mejor ajuste, ¿no? También el mejor ajuste lo puedo ver en que, bueno, aquí tengo nada más dos coeficientes que son significativos, es decir, que son diferentes de cero. Aquí, por lo que se ve, la ordenada al origen de las hembras no es diferente de cero, o sea, este menos 2.39 es indistinguible estadísticamente de un cero, y mi ordenada al origen de los machos, de las M's, es también es estadísticamente igual a cero, pero lo que más vamos a notar es que es idéntico al de las Fs. Entonces M's y Fs tienen exactamente la misma ordenada al origen, aunque tengamos estos dos números un poquito pues diferentes de cero. Lo que tenemos que revisar es el valor de P. Si el valor de P es mayor que mi alfa, entonces no puedo rechazar hipótesis nula de que este estimado es igual a cero. Pues aquí solamente tengo dos coeficientes que son diferentes de cero, la pendiente de las Fs y la pendiente de las Ms, donde me está indicando que la comparación es de que las Ms son diferentes de las Fs y los dos son diferentes de cero. Entonces tengo estos cambios con respecto al anterior, y además veo que aumentó mi estadística F. Antes tenía yo como 1800 más o menos, tenía yo 1846, y entonces aumentó la F, es decir, aumenta la cantidad de varianza que está explicando el modelo. Claro que se comió un grado de libertad, antes tenía 17, y tengo un valor de P pues muy significativo. Entonces, pues sí, tengo un mejor modelo, ¿no? De acuerdo con estos datos y el diagrama de dispersión de los residuos. Entonces vamos a ver los coeficientes. Tengo ahora para las Fs
que son, pues esencialmente son los mismos, la ordenada al origen de las cfs. Voy a sobreescribir. La ordenada al origen de las cfs va a ser los coeficientes de mi modelo de regresión lineal con variables categóricas y pendiente. A ver, aquí puse doble. Y de aquí extraigo el primero. Entonces ahora en lugar de 41 me tocó menos 2. Y la pendiente de las f's es el coeficiente de mi RLCP, de mi objeto de regresión. El segundo elemento va a cambiar de 40 hasta, bueno, perdón, del otro, ¿verdad? Cambió hasta 2.1. Entonces ya tengo las de las f's y ahora vamos a ver para las m's. Mi ordenada al origen de m's va a ser el coeficiente que ya tenía. Entonces voy a escribir todo. RLCP primer renglón más coeficiente de RLCP 1, 2, el 3, ¿no? Me toca el 3. Entonces aquí lo que me va a quedar es intercepto con, o sea, el número 1 con el otro intercepto que es el 3, ¿sale? Y me va a quedar la pendiente de las m's, me va a quedar como lo que ya tenía arriba, es decir, el coeficiente de RLCP, pero el número 2 más el número 4. Entonces vamos a poner, ahí está el 4. Entonces voy a ejecutar todas por si se me había ido alguna. Y vamos a hacer ahora las líneas de regresión. Que me falta una R. Entonces ya tengo, voy a poner mi diagrama de dispersión. Ya lo ocupé, ¿verdad? Voy a volver a poner mi diagrama de dispersión con dos símbolos, que son estas dos instrucciones, para sobreescribirles las líneas. Entonces va a ser lo mismo que ya tenía antes, de hecho lo podría copiar para acabar más rápido. ¿Sale? Son las mismas instrucciones porque simplemente sobreescribí los datos en las mismas variables. Entonces mi gráfica con las rectas de regresión ahora se ve bastante mejor ajustada, ¿okay? Y se nota que hay una diferente pendiente, es decir, la cantidad de peso que se gana con cada centímetro de altura o con cada pulgada de altura es diferente para los dos sexos, de acuerdo con estos datos. Bien, entonces con esto ya tenemos pues en general todo lo que vamos a pedir de una regresión con variables categóricas y ahí terminamos el video.